Sentirnos inseguras, mirarnos al espejo y creer que no somos suficientes. Por más que te arregles, que por más que te esfuerces en crear una imagen ideal, por dentro te sientes muy pequeña y sobre todo muy rota. Sentir que tú no brillas, quedarte en segundo plano, sentir vergüenza, hacerte cada vez más pequeña. Hola chicas, bienvenidas, ¿cómo estáis? Soy Mireia y me dedico al mundo del crecimiento personal. Bienvenidas a este canal, estoy muy feliz de que estés aquí, de que te hayas dado este espacio para ti, que te hayas dado estos momentos para ti, para volver a ti, que muchas veces es muy necesario. Vivimos en una vida que va muy rápido y no nos paramos muchas veces a observar qué nos está pasando y sobre todo a entendernos. Con este vídeo quiero justamente eso, que entiendas de dónde viene esa inseguridad que al final todos tenemos alguna inseguridad, pero se trata de que aprendamos a identificarla y que sobre todo no maneje, no controle nuestra vida. Eso es lo más importante. Así que por eso estoy aquí hoy, para hablarte un poquito más en profundidad de esa inseguridad, de todo lo que a mí me ha ayudado y todo lo que puede ayudarte a ti también, pues todo esto que yo he vivido y todas estas, pues digamos como estos pequeños tips, estos pequeños consejos que de verdad para mí han sido súper poderosos y creo que a ti también te pueden ayudar muchísimo. Si eres nuevo o nueva en este canal, este espacio es simplemente para hablar entre nosotras, para tener una pequeña charla y simplemente poder entendernos mucho más. Bueno, vamos a comenzar con algo que creo que todas hemos sentido en algún momento de nuestra vida, y es la inseguridad. ¿Alguna vez te has mirado al espejo y has sentido que no eras suficiente? Que por más que te arregles, que por más que te esfuerces en tener una imagen perfecta, una imagen impecable, una buena imagen, por dentro sigues sintiéndote pequeña, muy pequeña, vacía e incluso rota, llena de miedos, de dudas. ¿Alguna vez has sentido que otras mujeres brillan más que tú? Que ocupan un lugar que quieres, pero no te atreves a ocuparlo por miedo quizás al qué dirán, a expectativas ajenas, incluso por miedos, por creencias limitantes que todas tenemos. Yo lo he vivido y de hecho he pasado varios años sintiéndome de esta forma. Era una persona súper insegura, siempre como que me escondía, siempre como que me mantenía en segundo plano. Nunca quería destacar. Sentía que si pasaba desapercibida nadie notaría mis defectos. Siempre era la vergonzosa del grupo, la que no quería llamar mucho la atención por miedo a equivocarse quizás. Y entonces, ¿qué hacía? Construía una fachada perfecta a través de mi imagen. Y eso sé que le pasa a muchas personas. Por eso te lo estoy contando. Me vestía de la mejor manera posible, cuidaba cada detalle externo para que nadie pudiera notar que en realidad estaba totalmente rota por dentro y era muy, muy insegura. Pero la realidad es que, aunque por fuera me veía estupendamente, me veía muy bien, por dentro estaba totalmente rota. No me gustaba casi nada de mí. Me criticaba constantemente. Mi voz interna era súper crítica. Me comparaba con los demás. Y cada vez me sentía más alejada de quien yo era realmente. Estaba construyendo una imagen en base a lo que quería que se viera. ¿Y sabes qué pasa cuando haces eso? Que te pierdes por completo a ti misma. Dejas de ser tú y dejas de mostrar algo muy importante, que es tu verdadera esencia. Tu verdadera esencia no es nada más que lo que tú eres realmente. Y lo que tú eres es lo que te va a hacer brillar. Quiero que te vayas quedando ya con esto. Y aquí me gustaría detenerme un poquito porque estoy segura de que esto que a mí me pasó puede que a ti también te esté pasando, o conozcas a alguien que le está pasando, o te haya pasado en algún momento de tu vida. Creo que muchas de nosotras hemos sentido esa presión muchas veces de la sociedad, ¿no? Que nos dice pues que tenemos que vernos bien todo el tiempo, que tenemos que ser perfectas, que tenemos que estar impecables, que siempre tenemos que dar más. Yo creo que hoy en día somos mucho más conscientes de esto, pero aún así creo que sigue estando en el ambiente. Al final es totalmente normal, venimos pues de una generación que pues se han reprimido muchas cosas, han habido muchos silencios, no te has podido mostrar 100% como tú eres, seguramente tus abuelas no han podido mostrarse al 100% como tú eres, y quien se mostraba pues era más minoría, ¿no?
Pero yo creo que hoy en día somos mucho más conscientes de esto. Pero aún así creo que hay que hacer bastante trabajo para realmente sanar todo eso que tenemos, porque eso no viene solamente de nosotras, viene de generaciones atrás. Y al final estamos aquí para ir sanando eso poco a poco, y generaciones futuras pues espero y creo que lo sanarán mucho más que nosotras. Y es que al final acabamos siempre en ese mismo bucle: vernos bien todo el tiempo, mantener nuestra imagen intacta, hacer más y más y más y más. Mientras por dentro nos vamos perdiendo cada vez más y nos vamos sintiendo cada vez más inseguras. Por eso quiero hablarte de este tema hoy, porque entendí que la inseguridad no tiene por qué definirnos, que se puede transformar en seguridad real, en confianza auténtica. Y quiero compartirte mi experiencia, lo que yo aprendí y cómo tú también puedes empezar a hacerlo. Te lo garantizo. Yo me dedico a ayudar a otras mujeres en su crecimiento personal, en el empoderamiento femenino, con sus emociones, y te garantizo que muchas de esas mujeres, todas esas mujeres, han podido cambiar eso. De verdad, te lo digo. Han podido cambiarlo, y si ellas han podido, si yo he podido, ¿por qué tú no vas a poder? Creo que es muy importante entender primero de dónde viene esa inseguridad. Muchas veces, como hemos dicho antes, viene de esta sociedad en la que vivimos, que muchas veces pues se centra mucho en lo superficial, en la ropa, en la última tendencia, en las modas, en la perfección externa, en la apariencia. Y la sociedad al final nos empuja a más y más y más y más, como si nunca fuera suficiente. Nunca vas a tener la suficiente ropa, nunca vas a ser lo suficientemente poderosa, nunca vas a ser lo suficientemente guapa. Muchas veces caemos en eso, caemos en ese bucle, ¿no os dais cuenta? Muchas veces es que esto ni nos lo planteamos. Yo es algo que me ha costado ver muchísimo, te lo garantizo que me ha costado verlo muchísimo y ha sido mucho trabajo. Pero muchas veces es necesario que alguien te lo diga para que empieces a prestar atención. Te recomiendo que empieces a prestar atención a esto. Ya verás. Vivimos rodeadas de mensajes que nos hacen compararnos constantemente. Las redes sociales, la publicidad, incluso comentarios de nuestro propio entorno. Siempre parece que alguien tiene un cuerpo mejor. Siempre parece que alguien tiene una vida mucho mejor que la tuya, con mucho más éxito, mucho más perfecta. Y cuando caemos en esa comparación, automáticamente sentimos que nosotras nunca vamos a llegar a eso, que nos falta algo. Además que desde bien pequeñas, esto no viene de ahora, también viene de atrás. Desde bien pequeñas seguramente has recibido ciertos comentarios que se te han quedado aquí. Eres vergonzosa, eres muy tímida, eres muy torpe, no eres lo suficientemente, tienes que verte siempre bien, tienes que mantener una buena imagen. Y ojo, yo no digo que la imagen no sea importante, de hecho, hablaremos más adelante de esto, pero la imagen es una parte súper importante de ti. Al final, con la imagen vas a transmitir esa seguridad, pero esa seguridad se va a transmitir un ratito. Luego, cuando empieces a hablar más en profundidad, cuando empieces a compartir tu historia, ahí se va a notar esa inseguridad, ahí se nota esa inseguridad. Ahora os explicaré el por qué, pero tener claro esto. Al final tiene que venir de dentro la seguridad. Luego esto, la parte externa, es otra cosa que es importante cuidar, evidentemente. Pero primero tienes que ir a lo más importante, y es lo que llevas dentro. Porque al final, como te digo, vienen de cuando éramos muy pequeñas. Todos esos comentarios que has recibido se quedan aquí. Son frases que pueden parecerte pequeñas y las pasas por alto. Pero esas frases te van quedando grabadas y construyen esa famosa voz interna, ese diálogo interno que todas tenemos, que nos repite una y otra vez que no somos suficientes, y así en bucle. La inseguridad también nace de dentro, no solamente de lo externo. Muchas veces creemos que somos inseguras porque no nos gusta una parte de nuestro cuerpo. No, va más allá de esa parte de tu cuerpo que no te gusta. Te lo garantizo. Nace de esa voz interna que nos etiqueta como vergonzosa, tímida, torpe, no suficiente. Yo me machacaba constantemente con esas ideas y eso me hacía sentir peor todavía. Y aquí me gustaría decirte algo que es súper importante. Tú imagínate que tienes una casa.
¿vale? Y has construido una fachada perfecta. Tienes la casa perfecta. Todo el mundo dice, wow, qué casa más bonita, qué bien la tienes, qué cuidada. Pero luego entras en el interior de esa casa, invitas a las personas a que vengan a conocer el interior de esa casa. Y esa casa, de repente, está vacía, o está rota, o está totalmente desordenada. ¿De qué te sirve tener esa fachada perfecta si por dentro, cuando invites a esas personas a entrar a esa casa, está llena de caos? Está totalmente destrozada. ¿Lo veis? Así es como muchas veces somos con nosotras mismas. Tú puedes ver a una persona que aparentemente es perfecta, tiene una imagen perfecta, tiene como esa fachada que dices, wow, increíble. Pero luego tú hablas con esa persona y quizás no muestra esa esencia, tiene como algo que con sus propias palabras se siente súper insegura, se siente rota. ¿De qué sirve sostener una fachada si no vas más adentro? Y es que al final llega un punto en el que mantener esa fachada totalmente perfecta, te garantizo que es agotador, pero muy agotador. No se puede sostener eso tanto tiempo. Al final te vas a acabar rompiendo por completo. Y sobre todo, no vas a saber ni quién eres tú. Y lo más importante que tienes en la vida es a ti misma, es lo que tú eres. Y muchas veces se nos olvida. Yo vengo del mundo de la estética y de la asesoría de imagen. Sé muy bien de lo que hablo, he estado ahí. Sé cómo muchas veces funciona ese mundo. Y digo muchas veces porque realmente cada día estamos siendo mucho más conscientes. Hay muchos más centros que se centran en ese bienestar que realmente necesitas. Y entonces por eso me refiero que hoy en día hay un cambio de conciencia en ese aspecto, pero sí que es cierto que muchas veces ese mundo pues es muy superficial, es más bien apariencia muchas veces, y evidentemente es súper importante. Yo amo la estética, amo la ropa, amo la moda, me encanta, pero también entiendo qué hay detrás de eso y que muchas veces no somos conscientes. Durante años invertí toda mi energía en esa fachada, en vestirme bien, en verme bien, en mostrar seguridad desde fuera, pero la realidad es que por dentro no me gustaba nada de mí. No me sentía suficiente, ni físicamente ni emocionalmente. Siempre, como he dicho antes, estaba en segundo plano, me daba miedo brillar, porque sentía que no lo merecía o que yo no podía. Y aunque por fuera aparentaba seguridad, por dentro me estaba destrozando con mis propios pensamientos, con mi propia voz interna. Recuerdo sentir que cuando más perfecta, por así decirlo, me veía por fuera, más rota estaba por dentro. De verdad. Porque eso no era seguridad real. Eso simplemente era una máscara. Era una fachada falsa que yo me había hecho. Es como si tú ves una casa, ¿vale? Y tiene por delante como un telón. Y en ese telón ves que hay detrás de ese telón, va a haber una casa, te ponen una imagen y hay una casa perfecta, súper bonita. Y te dicen, te prometen que detrás de ese telón está esa fachada tan bonita. Destapan el telón y lo que ves detrás no es para nada lo que realmente aparece en el telón. Pues así me sentía yo, y sé que mucha gente se siente de esa forma, como que tiene que aparentar ser esa persona perfecta. Y eso realmente es muy duro y es muy agotador mantenerlo. Incluso muchas personas sienten que cuando alguien les dice algo bueno, no son capaces ni de creérselo. Y yo eso lo he visto y lo he sentido también. Y lo más fuerte fue darme cuenta que yo no era la única que me sentía así. Muchas personas que venían a los sitios de estética venían a buscar ayuda con su imagen. Querían verse bien por fuera y eso, como hemos dicho antes, está genial. Pero en el mundo de la estética muchas veces haces como de ese confidente, ¿no? De la otra persona,
Y ahí hay conversaciones muy profundas en esos momentos de cuando estás haciendo un tratamiento, cuando estás haciendo algo con esa clienta, le estás haciendo algún servicio, ahí esa persona se abre mucho contigo. Bueno, normalmente se abre mucho y, como decía antes, a través de las palabras se puede ver esa inseguridad y se puede ver lo que hay detrás. Al final, en esas conversaciones, terminaban confesando incluso que no se sentían suficientes, que no se sentían bien, que no se veían bien. Y muchas veces lo dicen de forma inconsciente. Tú simplemente empieza a observarte, empieza a ver cómo hablas. Seguramente, muchas veces sin darte cuenta, te estás haciendo de menos con tus propias palabras. Y eso se percibe. Por eso te digo que cuando tú ves a una persona simplemente por su apariencia, te fijas en ella, tienes que ver que hay más allá. ¿Cómo es esa persona realmente por dentro? ¿Cuál es su esencia? No solamente somos una imagen, somos mucho más que eso. Y yo ahí en ese momento me di cuenta de que había algo mal, de que algo realmente pasaba, porque por dentro estaban igual de rotas que yo. Y eso me abrió muchísimo los ojos. Me hizo darme cuenta que esa inseguridad no tenía que ver solamente con cómo tú te ves, sino más bien cómo te sientes contigo misma. Y ahí fue cuando entendí que necesitaba realmente transformar mi interior, no solamente mi exterior o mi fachada externa. Eso es otra cosa, eso es un complemento, es algo súper importante, pero primero tenía que construir algo básico, lo que había dentro de mí, cómo yo misma me sentía, de arreglar muchas cosas que estaban completamente rotas. Y eso muchas veces puede dar miedo, puede dar bastante incomodidad, pero te garantizo que es lo mejor que puedes hacer por ti y para ti. Lo más importante que quiero que entiendas hoy es que la inseguridad se puede transformar en seguridad. No es que seas insegura y ya está. Es un camino. Y es un camino que de verdad puedes recorrer y te garantizo que te puede ayudar muchísimo a muchos niveles de tu vida. No solamente a sentir esa seguridad, porque tú cuando sientes esa seguridad elevas tu energía. Y cuando elevas tu energía, te garantizo que pasan cosas increíbles. Atraes cosas maravillosas a tu vida y se abren nuevas puertas increíbles que jamás pensaste que tú podías desbloquear. Por eso, para ir terminando, quiero darte algunos pasos que para mí son súper importantes, que te pueden ayudar a empezar a quitar esa capa de inseguridad que tienes y empezar a sentirte segura contigo misma. El primer paso es reconocerlo. Reconocer que eres insegura, que estás sintiendo inseguridad. Y parece fácil, pero ya te digo yo que no, que muchas veces no somos capaces de decir realmente, sí, me siento insegura. Durante años me escondí detrás de una fachada perfecta, porque me daba miedo admitir que era una persona insegura. Pero en el momento en el que lo reconocí, pude empezar a trabajar en ello. Por eso el primer paso es reconocerlo. Te invito a que empieces a mirarte con honestidad y con respeto hacia ti misma y te empieces a decir, sí, soy insegura y no pasa nada, porque esto puedo transformarlo. Está en mí poder transformarlo. Y evidentemente puedes pedir ayuda. Yo pedí ayuda y me ayudé mucho con muchos vídeos como este, por ejemplo, con muchos libros de autoayuda y de verdad puedes salir de ahí. Pero el primer paso es reconocerlo, porque reconocerlo no te va a hacer débil, al contrario, te va a hacer mucho más fuerte y es lo que realmente te va a dar el poder. Número 2, conectar con tu interior, conectar con tu mundo interior. Gracias a la vida que hoy tenemos mucho más conciencia de esto, de las emociones, sobre nuestro mundo interior, y eso te garantizo que es lo que más transforma. Por ejemplo, yo empecé a escribir lo que realmente sentía. A mí eso me ayudó mucho a abrirme, a escucharme y también empezar a darme esos momentos de silencio, esos momentos para mí, algo que no me solía permitir. Muchas veces simplemente, fíjate, tenemos una rutina que es como súper rápida y siempre tenemos estímulos, siempre tenemos algo que hacer. Si estamos sin hacer nada, pues nos ponemos la tele, nos ponemos con TikTok, nos ponemos a, 1000 cosas.
Pero realmente, ¿cuántas veces te paras simplemente en silencio, te sientas en tu sofá y te centras en ti y te preguntas, ¿cómo estoy hoy? Es algo que de verdad puede sonar difícil, pero es algo que te transforma por completo. Y seguramente el primer día sientas mucha incomodidad, pero te garantizo que es algo que es súper poderoso y que es necesario que todos hagamos. También me ayudó a hablar con personas que me sostenían y que me hacían ver cosas que yo no veía. Eso también fue muy importante y muy transformador. Porque la seguridad no se transforma frente al espejo. Se construye cuando aprendes a estar contigo misma sin huir. Y eso de verdad es súper importante y súper poderoso. Número 3. Cuidar tu imagen, pero desde otro lugar. La imagen es importante, sí. A través de cómo nos vestimos, a través de cómo nos movemos, transmitimos mucho al mundo. Transmitimos un montón, porque al final es evidente, es lo primero en lo que se va a fijar una persona. Tú al final, en lo primero que te fijas es en la fachada, así es. Pero también es importante construir lo que hay dentro. La clave está en que tu imagen no sea una máscara para esconder lo que tú eres, sino más bien una herramienta para expresar quién eres, para expresar tu propia esencia. Y eso es súper importante. Pero para eso primero tienes que saber quién eres tú. Porque muchas veces nos perdemos en ese exterior y así pues nos perdemos a nosotras mismas también. Pero también es importante ir dentro de nosotras y ver quién somos realmente. Puede parecerte un poco raro y vas a decir, pero vamos a ver, Mireia, ¿cómo no voy a saber quién soy si vivo conmigo todo el día, las 24 horas del día? Ya, pero como te digo, tenemos muchos estímulos, muchas cosas, mucha rutina y al final nos perdemos en medio de todo eso. Y somos algo que quizás ni realmente somos nosotros. Simplemente es lo que a nuestro alrededor es y ahí te vas amoldando a eso. ¿Me entiendes un poquito lo que te quiero decir? Entonces es muy importante que te preguntes quién soy yo. Para eso es necesario tener esos momentos de estar contigo y de escucharte a solas, sin ruido externo. Por eso de tener espacios para ti misma no es algo que esté de moda, no. Es que es algo importante y es algo que te va a ayudar en todos los aspectos. Si me sigues en este canal vas a ver cómo voy a hablar mucho de pasar momentos a solas con nosotras mismas. Pero es que es súper importante, es que te va a ayudar a todo porque te va a hacer ver muchas cosas que quizás no estabas viendo por todo ese ruido externo. Yo aprendí a vestirme de una forma que reflejara realmente quién soy. Y muchas veces no sigo modas como antes, quizás. Seguía todas las modas, todas las tendencias que veía. Pero no, te tienes que preguntar, ¿esa tendencia me gusta realmente? ¿Va conmigo o no? ¿Por qué no puedo vestirme con ropa de, por ejemplo, otras temporadas? ¿Por qué no puedo combinar cosas de antes con cosas de ahora? Simplemente por seguir una moda. No, ¿quién eres tú? Vístete en base a eso. Porque te garantizo que cuando hay coherencia entre tu interior y tu exterior, tu seguridad se va a sentir auténtica teniendo el estilo que tengas. Eso te lo garantizo. Número 4, dejar de compararte. La sociedad nos empuja a compararnos todo el tiempo. Ya lo hablábamos antes. Redes sociales, trabajo, con amistades. Y eso al final alimenta la inseguridad. Yo me comparaba tanto que al final siempre sentía que estaba por debajo. Y nadie está por debajo de nadie. De verdad. Todos somos igual. Y eso es importante entenderlo. Hasta que entendí que cada persona tiene su propio camino, su propia vida. Que yo veía como debilidad en mí, como por ejemplo era la sensibilidad, ahora la veo como algo súper importante para mí y una gran cualidad de mí misma. Antes, ser sensible era como una burla. Era como, eres una sensible. No. Ser sensible también es un gran poder, de verdad. Y al final eso era parte de mi historia, era parte de mí. Y eso es lo que realmente te hace auténtica. Cuando dejas de mirar a los demás y empiezas a mirar más dentro de ti, empiezas a ganar esa seguridad que tanto necesitas. Muchas veces estamos en entornos que fomentan mucho el
criticar así de claro, en estar más pendiente de las personas del exterior que realmente de nosotros mismos. Entonces también ten en cuenta en qué entornos te estás moviendo. Número 5, celebrar cada logro, por pequeño que sea. Da igual, celebra cada logro. Porque la seguridad no va a aparecer de golpe, ni porque veas este vídeo ya vas a ser súper segura, no. La seguridad se construye poco a poco, es un camino como la vida misma y necesita su tiempo. Porque tienes que ver muchas cosas que hay detrás y eso no se ve de la noche a la mañana. Yo empecé celebrando cosas muy pequeñas, como hablar en público sin sentir tanta vergüenza por ese juicio, atreverme a dar mi opinión, atreverme a grabar estos vídeos, atreverme a subir cosas a mis redes sociales que realmente inspiren y que me da igual la crítica. Puede haber momentos en los que tengas más bajón y pues evidentemente somos personas y te va a venir esa inseguridad. No va a desaparecer al 100%, pero se trata de que aprendas a manejarla y de que aprendas, de que entiendas de dónde viene esa inseguridad, por qué te está apareciendo y qué puedes hacer al respecto para eso. Cada logro, por muy pequeño que parezca, es un ladrillo más para la construcción de tu propia seguridad. Y cuando miras atrás, te das cuenta de todo lo que has crecido. De verdad, aunque parezca que no has evolucionado nada, mira hacia atrás, echa la vista atrás. Vas a ver cómo sí han cambiado muchas cosas en tu vida. Y quizás tienes cosas que antes pensabas que no tendrías jamás. Al final, transformar la inseguridad en seguridad es un camino, es un proceso. Es aprender a conocerte, a aceptarte y a expresarte desde tu propia verdad. Quiero que te quedes con algo muy claro. Tu seguridad verdadera no nace de la ropa que tengas, de la ropa que uses, ni de lo que muestras fuera. La seguridad real nace de cómo te sientes contigo misma por dentro. Algo mucho más profundo que una imagen. Y sí, la fachada importa, igual que la fachada de tu casa. Es lo primero que los demás van a ver. Y está muy bien cuidarla. Pero lo más importante no está en las paredes ni está en la pintura. Está dentro de tu casa, en tu mundo interior. Porque ¿de qué sirve tener la fachada perfecta si por dentro está todo roto? Yo lo viví, muchas mujeres a las que puedo ayudar lo han vivido. Seguramente tú también lo hayas vivido o lo estés viviendo. Durante años construí una imagen que no era mía. Construí una imagen impecable y aún así me sentía vacía, insuficiente e insegura. Hoy sé que la verdadera transformación llega cuando empiezas a cuidar mucho más lo que hay dentro. Tus emociones, tus pensamientos, tu manera de hablarte a ti misma. Y quiero decirte que si yo pude transformarlo, si otras mujeres han podido transformarse, porque tú no vas a poder ser una de ellas. No es un camino fácil, pero es posible. Paso a paso, día a día, vas a ir descubriendo que la mujer segura que tanto soñabas está dentro de ti. Simplemente necesitabas salir al exterior. Pero esa mujer con la que tanto sueñas ya está dentro de ti. Si no, no sería posible que la vieras. Así que guárdate esto muy bien. La próxima vez que te mires en el espejo, no te fijes solamente en tu ropa, en tu cuerpo o en lo que ves fuera. Ve más allá. Pregúntate, ¿cómo me siento hoy? ¿Cómo está mi interior hoy? Si este mensaje ha resonado contigo, déjamelo saber en comentarios. Estoy encantada de leerte. También puedes seguirme en mis redes sociales, donde estoy activa. También puedes suscribirte al canal. Estoy encantada de poder acompañarte en este proceso de crecimiento personal, que es súper bonito. Y de verdad, muchas gracias por verme, muchas gracias por estar aquí, por darte este pequeño momento para ti, para pausar y para entenderte muchísimo más. Os mando un abrazo muy grande y sobre todo no olvides esto, no estás sola. Estoy aquí para acompañarte en este camino.